Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera etapa de la vida pública estuvo marcada por la abundancia de milagros. Desde aquel milagro de Caná de Galilea, nuestro Señor no dejó de compadecerse de tanto sufrimiento, físicos, pero también espirituales. El milagro más frecuente, según los evangelios, fue la expulsión de los demonios. Milagros que curaban el cuerpo, milagros que curaban el alma, milagros que demostraban el amor de Jesús, pero también que demostraban la divinidad de Jesús. Y delante del milagro, el éxito. El éxito. Hace unos días, el sábado pasado, el texto del Evangelio nos decía que había tanta gente alrededor de Cristo que ni él ni sus discípulos tenían tiempo para comer. El éxito, la multitud que le agolpaba, de tal forma que los discípulos, los apóstoles, tenían que hacer casi como una especie de guardia de seguridad que le rodeaba para impedir que lo aplastaran, porque todos querían tocarle el manto, tocarle, que con solo tocarle ya quedaban curados. Posiblemente hubiéramos hecho lo mismo. Yo, desde luego, hubiera hecho lo mismo, no solamente por curarme a mí, sino por llevar a un familiar, llevar a alguien que está necesitado. Y a Jesús eso no le importaba, no le molestaba. Incluso poniendo en riesgo su vida, se entregaba, se daba como aquel que tiene un pan y lo reparte entre los hambrientos, aunque no sirva más que para darle un pedacito a cada uno. Es la misericordia del Dios cuya misericordia es infinita. Hasta aquí, perfecto. ¿Y después qué? Tenemos que preguntárnoslo. ¿Después qué? Esa multitud creía de verdad en la divinidad de Cristo, porque aquellos milagros eran suficientes para creer en esa divinidad. Creían que Cristo era el enviado de Dios. Esa multitud que quedaba curada solo con tocar la orla de su manto. Esa multitud cambiaba de vida, dejaba de cometer pecados, se convertía cada uno de ellos en una persona más generosa, más fiel en el matrimonio. Eran capaces, después de haber sido curados de lo que fuera, eran capaces de perdonar a sus enemigos. Seguro que hubo muchos que sí, pero probablemente hubo muchos que no. Ni creyeron en Cristo, en su divinidad, ni cambiaron de vida.
y despacharon aquello con un gracias y ya está. Guardaron un buen recuerdo de aquel maestro que pasó una vez por su aldea y les curó de quién sabe qué problema. Y cuando, no mucho después, porque la vida pública de Jesús duró solo 3 años, cuando se enteraron en aquellas aldeas donde vivían de que en la capital, en Jerusalén, le habían crucificado, quizá movieron la cabeza y dijeron, bueno, se había metido en demasiados líos. Quizá alguno dijo, qué pena que no había estado yo allí para defenderle y morir con él. Pero muchos dijeron, bueno, que no sepan que yo tenía nada que ver con él, no sea que me toque a mí ahora. ¿Qué hacemos con los dones de Dios? ¿Qué hacemos con los milagros recibidos? ¿Somos capaces de transformar ese don en una acción de gracias que implique un cambio de vida? Entre nosotros hay personas que no han recibido tanto, ni en su familia, ni en su propia salud, ni en oportunidades de la vida. Pues al que menos se le dio, menos se le pedirá. Pero los que hemos recibido mucho, ¿qué hacemos con los dones de Dios? Nadie, bueno, alguien habrá, pero nadie ha recibido todo lo posible. Porque incluso al que haya recibido mucho de una cosa, quizá le falte de otra, o lo ha empleado mal. Por eso no se trata de andar comparando y decir, pues yo no tengo una casa tan buena como la de aquel, o mi trabajo no es tan remunerado como la del otro. Bueno, pero lo que tú has recibido, ¿qué estás haciendo con ello? ¿Qué hacían aquellos que le rodeaban recibiendo milagros? ¿Qué hicieron después el Viernes Santo? ¿Qué hicieron con su comportamiento diario? ¿Qué haces tú? Examina tu corazón. ¿Cuántos milagros has recibido? No solo cuántos dones naturales, sino milagros. Yo, desde luego, varios. Milagros que me han salvado la vida. ¿Qué hago con los dones recibidos? Intento por lo menos agradecer y corresponder y cambiar y mejorar como agradecimiento a aquel que me ha dado la vida. Hoy es un día para hacer examen de conciencia. Creo en el poder de Dios, creo en la divinidad de Cristo. Estoy haciendo con mi vida lo que debería hacer si creyera en que el Señor de los milagros me ha concedido a mí tantas gracias, tantos dones, incluso extraordinarios. No dejes que la gracia de Dios se frustre en ti. No dejes que el amor que Dios te ha dado se marchite sin producir un fruto de amor al amor. Que así sea.